Te damos la bienvenida a la sala de Radio 3. El espectáculo dará comienzo en 5 minutos. Todo el mundo sabrá que lo ha matado ETA en nombre de la libertad de Euskal Herria. La falsamente llamada democracia y la Constitución española recientemente impuesta mantienen intacta la cadena opresora sobre Euskal Herria. Y por tanto desde ETA estamos dispuestos a luchar hasta que la tierra nos sea devuelta y se reconozcan los derechos de nuestro pueblo. Celebrar asambleas, discutir la situación, transmitir la orden de ejecución. Es fácil. Arriesgas la vida, sí, pero a tientas, sin ver nada. Pero estar de pie, en la calle, de noche, rodeado de gente que sabes que puede morir en el momento en el que aprietes el botón. Oídos bien abiertos. Si somos lo que escuchamos... Yo, para que aquí os enteréis todos, podría estar trabajando en el teatro y además podría ser una estrella de cine. En la sala somos teatro, y danza, y ópera, y musicales. En el circo también. El domingo de 3 a 4, las tablas ocupan Radio 3. Yo es que nací en un teatro, Dani. Entonces, yo el recuerdo que tengo pues que yo dormía las siestas en las cestas de la ropa y... ¿Cuál fue la primera vez? Yo soy de Toledo y con el... Te lo comes. Con mi boinita, mi camisa a cuadros, mi faja y tal, con 4 años agarrado a mis padres, ¿no? Yo creo que eso, con 4 años fue la primera vez que salí al escenario. Nos mandó la foto. Ya sabéis que tenemos espacio en facebook.com/la sala de Radio 3. Dentro de nada, unos cuantos días, estarán con La Verdad Sospechosa ellos dos, Rafa Castejón y Marta Poveda, y toda la gente, bueno, unos cuantos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Teatro Calderón, en Valladolid. Vamos a seguir sumando primeras veces en esta sala de Radio 3. Lola, ¿primera vez con el teatro como espectadora? Ah, como espectadora. Es que la pregunta tiene trampa. Es doble pregunta, son 2 puntos. Pues mira, no te sé decir exactamente cuál fue la primera vez. Yo soy de Toledo y con el instituto veníamos a Madrid al teatro, como sabes que está muy cerca, Toledo, pues era gran parque temático, veníamos en el autobús, no sé, íbamos al teatro y tal. Me acuerdo del Teatro Bellas Artes y me acuerdo de una función de Miura que va sobre el feminismo, que no me acuerdo ahora mismo del nombre de la función, pero no sería mi primera función porque yo ya tenía 13, 14 años, pero sí decir, llegar a casa y preguntar, ¿esto es una profesión? ¿Se vive de esto? Ah, sí, mamá. Ah, es que me ha gustado mucho, me gusta la actriz y tal. ¿Se vive de esto, Lola? Si no se vive... Si lo que estás preguntando es si se vive económicamente, se vive muy difícilmente, pero todos los que vivimos de esto... Creo que no lo hemos elegido por eso. Porque inyecta pasión, ¿no? Se vive de otra manera. Se vive porque te hace vivir, estar vivo. Uh-huh. ¿Y la primera vez que Lola Baldrich pisó las tablas de un teatro? Como actriz. Yo hacía cosas con mi padre y con mi hermano allí en mi adolescencia, en Toledo, en un club, cosas disparatadas. Y luego ya, pues estudiando arte dramático en La Resade, en aquel momento estaba en ópera, un Machado, La tierra de Álvaro González de Machado, con José Struch. Vamos a seguir sumando primeras veces. Rafael Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Has echado un poco la mente atrás? Pues sí, he tenido la oportunidad, mientras que mi compañera hablaba, de hacer un repaso, a ver qué se me ocurría o qué recordaba, sí. Venga, pues cuéntaselo a los oyentes de Radio 3. La primera vez que vi, pues fue en el Teatro Fígaro, en Madrid. Un clásico, precisamente, ya que hablábamos antes del tema del clásico. Un burlador de Sevilla. ¿Y cuándo te subiste a las tablas? Pues aparte de esos momentos maravillosos de que uno vive en el instituto, esas primeras veces a nivel evidentemente muy amateur, ya a nivel profesional, pues sí, también en mi escuela. Yo estudié en una universidad inglesa que estaba antes en Torrelodones, que ahora ya no existe porque la absorbió otra universidad. Allí fue. Acercamientos al teatro como espectador y como profesional de Javier Hernández Simón. Pues como espectador, yo lo primero que vi fue una función que se llamaba Tricky Track, que era una cosa de títeres, y la verdad es que la vería con 8 años, una cosa así, y ya me fascinó. 8 años después trabajé en esa obra, como operador de sonido, pero fue uno de esos círculos que se cierra, ¿no? Y luego como profesional, la primera vez que me subí, pues fue en el colegio.
y luego ya sí la Escuela de Arte Dramático. Y sobre todo para mí, y mira, hilando con La Verdad Sospechosa, la primera vez que yo me he sentido más actor y que he entendido que me he subido de verdad a un escenario fue con Macbeth, dirigido por Elena Pimenta y con la compañía Ur Teatro. Bueno, ellos dirán, si hemos venido aquí a hablar de nuestra obra, pues sí, vamos a hablar de Los Justos, una obra dirigida, adaptada por Javier, interpretada por ellos dos y unos cuantos compañeros más. Se estrenó el año pasado. Habéis tenido oportunidad de hacer unas cuantas representaciones. ¿Cómo vais pulsando al público? Pues es una pregunta muy interesante, porque yo ya llevo unos años metido en el tema de la interpretación y tal y cual, y siempre hay esa comunicación con el público, cómo respira a la hora de llevar la representación adelante, tanto sea una comedia, un drama, etcétera, etcétera. Con ningún otro espectáculo he tenido una sensación de una comunicación tan fuerte, de que las palabras que se dicen en el escenario llegan de una manera tan clara y la vibración que recibe el actor del público es tan potente como esta. El tema del que hablamos es un tema que el público le llega muy claramente. Tenemos que ponerlo sobre la mesa, no hablamos de argumentos aquí en la sala de Radio 3, pero estamos hablando de una adaptación, un texto de Albert Camus, que nos lleva ¿hasta qué lugar, Javier? ¿Hasta qué momento? Sí, nosotros hemos situado el texto en los años 70 en una célula terrorista de ETA en Madrid. Lo que José Antonio Pérez, el otro adaptador, y yo siempre hemos tenido la necesidad de hablar sobre ETA, de hacer una reflexión muy profunda sobre lo que ha pasado en este país, sobre los 1000 muertos que hay sobre la mesa. No tanto desde un lugar de juicio, desde una manera, sino de una reflexión, de entender las razones por las que esto ocurre, sobre todo buscando que las heridas se cierren, que logremos acabar con esto ya de una vez y que no vuelva a pasar. El teatro es el lugar idóneo, ¿no?, para el debate, para la reflexión. Yo creo que esta obra tenía que ser representada. En este momento, ¿no? Es revisar la historia y los porqués. Por qué el ser humano llega hasta donde llega y si hay motivos suficientes para matar, que es lo que plantea esta función. Cualquier motivo es... hay suficientes motivos para matar a otro ser humano. A mí lo que me llama la atención del espectador que ve esta obra, cuando vienen amigos, gente conocida, no tienen por qué tener nada que ver con el teatro, ni ser compañeros, o sí, es que no termina la función cuando saludamos, sino que se debate después. Después tomando algo, después en casa, después en compañía. Eso es maravilloso verlo. Ver cómo la gente lúcida o la gente que le interesa conocer y conocerse a sí mismo más ve la función como una excavación de las preguntas del ser humano, porque pone al terrorista desde un punto de vista muy humano. No es el monstruo, es un ser humano que llega a hacer lo que hace. Un ser humano como tú. Por desgracia, en este país nadie es ajeno al tema del terrorismo, pero desde luego lo que tenemos que darle un poco de salida es a ese diálogo, a la palabra, ¿no?, como auténticas armas. Eso es. Sí, ¿no? Eso es. En el fondo la obra lo que defiende es que es eso, ¿no?, que la palabra es la única arma legítima para la resolución de un conflicto. Y entramos en todas esas razones que nos pueden llevar a pensar que ante una situación que uno puede considerar injusta, está legitimado para matar. Y sin embargo, lo que proponemos desde la obra y desde ese gran texto que nos dejó Camus es que la violencia no solo va a destruir a la víctima, va a destruir también la idea que se defiende y va a destruir también al verdugo, ¿no? Y eso es un poco el recorrido que los personajes que vamos a ver hacen a lo largo de la obra, cómo ellos empiezan muy claramente en defensa de una idea que consideran justa y cómo los métodos, la violencia, la idea de matar acaba destruyendo la idea y a los propios protagonistas de la obra, ¿no? Los Justos, por cierto, se podrá ver dentro de unos cuantos días en Palencia, en el Teatro Principal, el día 8 de mayo. Luego creo que os vais hasta Italia, sí, con sobretítulos en castellano, imagino, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo pensáis que pueda acoger el público italiano este montaje? De la misma forma, ¿no? Yo no tengo ni la más remota idea, o sea, quiero decir, bueno, tampoco lo he pensado mucho, ¿no? Vamos a un festival de estos de verano, que también se hacen en Italia, aparte de en nuestro país,
Y bueno, pues esta apuesta es muy valiente. Y yo desde luego creo que se recoge como el guante de la valentía. No solo por hablar de lo que hablamos, sino de la manera en que se habla y de la forma en que está hecha la función, la puesta escénica. Entonces yo creo que a partir de ahí el público italiano, por desgracia, también conoce el terrorismo. En Europa ha sido un fenómeno que se ha dado en todo el último siglo. Te quiero decir, todos los países europeos han vivido lo que es la tragedia terrorista. En todos los países hay muertos. Es una obra que en ese aspecto nosotros sí la localizamos en lo que fue nuestro problema, pero es un problema que han tenido todos los países. Sí que nosotros, con 50 y pico años de terrorismo, creo que está muy bien que podamos exportar el conocimiento de lo que ha sucedido, de cuáles son las consecuencias a países que igual no tienen tan reciente este problema. Y que el Festival Desconfinando en Sarzana haya confiado en nosotros, para nosotros es una alegría y verdaderamente estamos con muchas ganas de ir y mucha ilusión. Sarzana, por cierto, en esa zona, un triángulo entre Viareggio, Parma, Génova y Bolonia, golpeada por el terrorismo precisamente hace más de 3 décadas. Ya, por cierto, el teatro y la vida real. En algún momento de la obra un personaje dice: lo que hace falta es mentir bien. En el mundo del teatro, en el mundo de la interpretación, ¿hay que mentir bien? Miro a Lola, miro a Rafa. ¿Miras a mí? O miro a los dos. Yo conozco a muchos actores que son actores maravillosos y mienten fatal. Lo cual es una reflexión interesante, ¿no? Porque sí, yo creo que la mentira, al que le funcione en la vida real, desde luego. En el teatro no hay que saber mentir. Hay que saber, saber o trabajar o intuir o tal, otro tipo de cosas. Pero mentir en concreto, yo creo que no es muy necesario en el teatro. Venga, la opinión de Rafa Ortiz. Vamos a ver qué opina Lola Baldrich. yo intento trabajar con la verdad. Lo digo de corazón. Aunque esté haciendo una farsa, aunque lleve una máscara, aunque no sea nada que tenga que ver conmigo, yo intento trabajar con la verdad. Por un lado es mi escuela, la que aprendí, y por otro lado es mi escuela de vida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero la mentira no deja de tener su aliciente también, yo creo, para el teatro, ¿sabes? El juego de la mentira, el juego de la doble verdad, el juego de de la poliedría, o sea, de que todos tenemos muchos lados. Sí, ¿no? asiente el director. A ver qué dice Javier Hernández Simón. Yo creo que respecto a lo que hay en las tablas hay que ser muy honesto. Respecto a la vida, creo que hay verdades importantes y mentiras necesarias. O sea, si viviéramos, yo me imagino, en un mundo en el que todos dijéramos todas las verdades, creo que sería imposible. Verdades importantes y mentiras necesarias. Eso lo guardamos aquí para el archivo. Bueno, toda la programación se guarda ya en el archivo de Radio Nacional de España. Segundo tema de debate. Hay que hacer mucho trabajo de campo, lo dicen los terroristas, pero... ¿y en el mundo del teatro hay que hacer mucho trabajo de campo? En el mundo del teatro hay que hacer mucho trabajo de campo, claro. Y de ciudad también, ¿no? Y de ciudad. Sí, y de medio pensionista, hay que hacer de todo. Pero vamos, si yo me tomo el trabajo de campo como estudiar la vida para reproducirla, ya te digo que el que no tiene vida no sabe hacer teatro ni sabe hacer nada. ¿Sabes? Para mí ese es el trabajo de campo. ¿Algo que añadir, Rafa, Javier? Yo creo que sí, más que como trabajo de campo, mucha experiencia de vivir, de ver cómo vive la gente, de cómo, no a lo mejor hacer una investigación exacta de cómo se levanta un señor obrero porque tú tienes que hacer de obrero a las 6 de la mañana, pero sí experiencia vital, súper importante me parece. Experiencia vital, yo lo apunto aquí. ¿De dónde eres, Rafa? Yo de aquí, de Madrid, de Madrid. ¿De dónde eres, Lola? Toledana, de Toledo. Javier. De Bilbao. Experiencia vital, ¿no? Sí, aplicada al teatro aplicada y a la al vida, teatro. ¿no? Sí, una necesidad absoluta. Al final, toda mi infancia en los 80, el mundo de ETA está ahí. Está ahí, y en la adolescencia también, y es algo que se va acumulando, que al final siempre es un peso cuando vives allí y cuando vives fuera también. Eso es algo que te persigue. Y yo verdaderamente no he tenido ninguna experiencia con el mundo terrorista demasiado traumática, pero es algo que allí se respiraba de una forma muy muy nítida, y todos podemos contar momentos en los que nos hemos visto envueltos en esa problemática. José y yo, que somos de la misma edad, el otro chico que me ayudó con la adaptación, no podíamos dejar
de hablar de este tema, sobre todo viendo que no se habla de este tema todavía. El 5 de abril hablamos horas antes de la puesta en escena en Baracaldo con Javier. ¿Cómo viviste esa representación? Pues mira, tanto la representación de Baracaldo como la que hicimos en Durango, ahí en el País Vasco, para mí fueron muy especiales, ¿no? El poder testar esta puesta en escena con gente que ha vivido muy, muy de cerca el conflicto, con gente de las dos ideologías, porque me consta que asistieron tanto gente que estaba en el lugar, que por desgracia han sido víctimas, pero también acudió gente de la izquierda abertzale más radical. Poder testar con ellos cómo vivían la obra, qué pasaba con el público, fue muy emocionante y muy revelador. La verdad es que los silencios allí, las reacciones después de la función, las cosas que a mí me transmitían, yo sí consideré que si nosotros teníamos un objetivo con esta obra, estaba cumplido. Habíamos desvelado, habíamos logrado que se abriera un debate y que gente hablara desde un sitio emocional del que generalmente no se suele hablar. La gente allí se veía muy reflejada, ¿no? Te decía, ese personaje yo le conozco, ¿sabes? Es mi vecino, es mi... Y es algo muy especial, es una de esas cosas que creo que, ojalá no, pero que difícilmente se repitan en mi carrera, ¿no? Tocar un tema que a la gente le ha hecho tanto daño, con el que tanto tiempo ha vivido, ¿no? Lola y Rafa siguen cumpliendo objetivos, ¿no? Con cada representación de Los Justos, que es teatro anclado a tierra, que me da a mí, que es el que os interesa a vosotros, ¿no? Como actores y como espectadores, ¿no? Hombre, siempre contar algo interesante desde las tablas con un texto como el de Camus, con una versión así, algo que remueva conciencias y abra debates y sane o hurgue la herida, es muy interesante. La palabra, a mí me interesa mucho la palabra y por lo tanto estamos en un teatro de palabra, estamos hablando de Camus. No lo puedes hacer como a lo mejor otro tipo de estilo teatral, otro tipo no de género, sino hay veces que te encuentras que vas al teatro y ves un poco la convención de lo que es el teatro y el público lo acepta como tal, entonces traga muchas cosas que realmente si lo vieras desde otro punto de vista no te lo tragarías. Pero esto no se puede hacer así, o sea, esto estás en el riesgo de que o lo haces desde ti mismo, de tu carne, y lo llevas adelante con todas sus consecuencias, o mejor no lo hagas, porque como hablas de cosas tan serias y en estas funciones en el País Vasco, hacerlo de otra manera sería una absoluta falta de respeto hacia el pueblo que lo está viendo y hacia la gente que lo ha vivido, con lo cual eso a ti te pone en un lugar de responsabilidad y de tal que como actor pocas veces se ve o te sientes en esa situación, ¿no? Yo que he podido trabajar en distintos géneros, teatros, con muchos directores, etcétera, etcétera. Esta función, por la temática, por lo que cuenta, por los sentimientos de los personajes, etcétera, etcétera, o lo haces honestamente y jugándotela toda, o mejor no lo hagas. Y eso es muy interesante. Y es muy duro. Yo siempre salgo de la función hecho polvo, porque creo que hay que hacerlo así. La obra se lo merece y el público también. Entonces, eso está muy guay, porque va bien, el sube y baja. 611 Teatro persigue la reflexión y el diálogo por medio de las artes escénicas. Es la productora que lleva a Los Justos a diferentes lugares, entre ellos Palencia, el 8 de mayo, luego Italia, y luego tendréis gira, y estaremos pendientes de ella a través de la página web, que es 611teatro.com, y si no, nuestras amigas Sonia y Marta nos tendrán al tanto. Esa es la página. Estamos Esa aquí, es la página. Estamos enterados de todo. Por cierto, pasadlo muy bien en Palencia, desde luego, pero cuando vayáis allí a Italia, tenéis cerca de Cinque Terre. Mucho bronceador, protector solar. La playa. Y a comer, ¿eh? Y a comer bien. Eso haremos. Rafael Ortiz, Lola Baldrich, Javier Hernández Simón, gracias por pasar por los micrófonos de Radio 3. Muchas gracias a ti.